Presentemos algunos subgrupos del conjunto de los números enteros con la suma, que como sabes es un grupo. Entonces, como digo, tenemos z con la suma. Esto es un grupo, y no solo es un grupo, sino que satisface la propiedad conmutativa y por lo tanto es un grupo abeliano. Y entonces, pues vamos a ver ejemplos de subgrupos y bueno, también de subconjuntos que no son subgrupos. Mira, en primer lugar, vamos a considerar 2z. 2z, pues son los elementos de la forma 2 por n, donde n varía en z. O sea, he escrito ahí muchas cosas, pero esto de 2z no es otra cosa que los números pares. Pues entonces observa, en primer lugar, que si yo sumo dos números pares, el resultado es un número par. Si tú sumas dos números pares, vamos a escribirlo, aunque no quiero enrollarme mucho. Pues aquí puedes sacar factor común de 2. O sea que el resultado es 2 por un número. La suma de dos números pares es un número par. Luego, la suma de los números enteros restringida a los números pares es una ley de composición interna. Tenemos que se satisface la propiedad asociativa de la suma de números pares. Claro, los números pares son números enteros. Si se satisface la propiedad asociativa en todo z, pues se hereda a los números pares. Tenemos elemento neutro, que es el 0, ¿vale? Porque el 0 es un número par, es 2 por 0, donde 0 pertenece a z. Y todo elemento tiene simétrico. Si tú tienes un número par 2n, pues su simétrico, ¿quién es? Su simétrico sería el opuesto, bueno, sería menos 2n. ¿Esto qué es? Pues esto es 2 por menos n. Luego es un número par por un número entero. Luego pertenece también a 2z. Entonces, tenemos que el conjunto de los números pares con la suma restringida a este conjunto satisface todos los axiomas de grupo. Por lo tanto, tenemos que 2z es un subgrupo de z. Claro, si tú has visto los números pares, dices, oye, pues los números impares. Entonces, vamos a considerar ahora los números impares. Y entonces aquí enseguida tropiezas. ¿Por qué? Pues por muchas razones. Mira, por ejemplo, que si tú sumas 1 y 3, que son números impares, el resultado te queda 4, que es un número par. No es impar. Por lo tanto, la suma de números impares, pues a veces no da un número impar. De hecho, no da nunca. Entonces, tenemos que la suma más restringida a los números impares no es ley de composición interna. Por lo tanto, tenemos que los números impares no son subgrupo de z. Bueno, otra razón es que los números impares no tienen elemento neutro. No hay ningún número impar que sumado con todos los deje igual. ¿Vale? Eso lo piensas un poquito. Tercer ejemplo de no subgrupo ahora. Consideramos los números naturales. Los números naturales están incluidos en los números enteros. Si sumas dos números naturales, el resultado te da un número natural. O sea que la ley de composición interna suma de los números enteros restringida a n es ley de composición interna. Vamos bien. Se cumple la propiedad asociativa. El 0 es un número natural y claramente es el elemento neutro de la suma en n. Sin embargo, si consideramos 1, que es un número natural, pues 1 no posee simétrico en n. Por lo tanto, existen números naturales sin simétrico. De hecho, todos los números naturales distintos de 0. Por lo tanto, se tiene que n no es un subgrupo de z. Y bueno, para finalizar, simplemente decir que los subgrupos de z se tienen clasificados y se sabe quiénes son todos los subgrupos de z. Hemos visto que los números pares es un subgrupo de z, los números pares que son de la forma 2n, donde n varía en z,
pues de hecho se tiene que los subgrupos de z son los de la forma nz, o sea, los n vamos a poner por m tal que m varía en z. Estos son, bueno, siendo n un número natural, n distinto de 0. O sea, ponemos aquí un asterisco. Estos son los múltiplos de n. O sea que los subgrupos de z son los múltiplos de n, donde n varía en todos los números naturales. Esto se puede demostrar, no es difícil, pero no es algo en lo que nosotros vayamos a trabajar ni cosas relacionadas y por lo tanto pues esto no lo vemos aquí.